son espíritu y son vida. ¿Cómo nos cambia la Biblia ese título de hoy? Hebreos capítulo 4, verso 12. Busca Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva. Estoy leyendo otra versión, la nueva versión internacional. Y poderosa, y más cortante que cualquier espada que tenga dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que leímos es que la palabra de Dios es espíritu, pero también es vida. Y lo segundo es que la palabra de Dios es más viva y poderosa y más cortante que cualquier espada que tenga dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice, hermanos, que la Biblia es más cortante que cualquier bisturí de cualquier doctor, que cualquier espada de cualquier guerrero, de cualquier cirujano. La palabra de Dios tiene la capacidad de cortar hasta el corazón del asunto. La palabra de Dios tiene la capacidad, dejemos el popi, dime. Sí, ¿qué se nos olvida? La palabra de Dios tiene la capacidad de señalar lo que está mal en mi vida, lo que necesito corregir en mi vida, y cualquier cosa que yo necesite. Qué bueno que no dice que es como una sierra eléctrica, ni como un serrucho, sino como un bisturí, como una espada que corta para ambos lados. Cualquiera que sea el que la diga, también le va a influir en su vida, que puede hacer el trabajo delicado que necesita mi vida. Ahora, ¿qué es lo que necesita mi vida y qué es lo que necesita su vida? Ya el hermano David tiene allá las boletitas, por si alguien ocupa, hermanos. Y el hermano Carlos también. ¿Alguien necesita boleta o le faltó? Que levante la mano. Y podemos pasar a recoger las que ya tiene usted. Pasemos con los carritos verdes, David, recogiendo las boletas y ya en las manos por si alguien pide. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que necesita mi vida? Y seguramente la respuesta es que usted necesita en su vida lo mismo que yo estoy necesitando. ¿Y qué es lo que necesita mi vida? Un cambio. Mi vida necesita un cambio, mi matrimonio necesita un cambio, y yo como persona necesito un cambio. Las cosas en su vida que no le gustan necesitan ser cambiadas. Cosas que no quiere en su vida, tiene que cambiarlas. Hay cosas en su vida que usted sabe que necesita cambiar, y que pudo incluso haber tratado de cambiarlas muchas veces, pero no logró cambiarlas. La Biblia dice que la palabra de Dios puede cambiar cosas que usted no pudo cambiar por usted mismo. El gran predicador hace 100 años en Chicago, D.L. Moody, dijo alguna vez: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. ¿Qué necesitamos nosotros día a día? Necesitamos cambiar cosas que tal vez por años hemos querido cambiar. Ahora, 7 maneras en que la Biblia nos cambia. ¿Cómo nos cambia la palabra de Dios? Primero, la primera manera en que la palabra de Dios me cambia es renovando mi vida. ¿Cómo nos cambia la Biblia? Primero, renovando mi vida. Esto significa, hermanos, que cuando mi vida se está derrumbando, que cuando mi vida la siento al borde del precipicio, que ya no puedo más, Dios entra y renueva mi vida y puede cambiar todo lo que hay en mi vida y en mi hogar. No es darle una vuelta de hoja, es una hoja nueva, es un capítulo nuevo en mi vida. Tenemos
la oportunidad de comenzar de nuevo. Santiago 1:18, Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Porque Él quiso, nos hizo cambiar, nacer mediante la palabra de verdad. Notemos, hermanos, que este cambio, que este nuevo nacimiento viene a través de la palabra de verdad que es la vida. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este es el libro, hermanos, que te va a mostrar cuál es el camino al cielo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible o perecedera, sino de simiente incorruptible o imperecedera. En otras palabras, eterna, no perece, no muere, no se corrompe. Fue mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo leo rápido: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Otra vez la palabra viva, palabra que vive, que permanece. Nosotros nacemos de nuevo para ser una simiente que no muere, eterna, mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo son palabras, no es solo papel, como dijimos la primera lección que vimos durante este mes de la Biblia. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? No es papel que aguanta lo que quiera, es un libro que ha permanecido por años, es un libro que dice la verdad. No importa los años, sigue siendo la misma verdad. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Vimos que mientras apenas hace unos 500 años, en los tiempos de Cristóbal Colón, la gente creía que la tierra era plana, ya en el libro de Isaías, hace casi 2500 años, 3000 años, la Biblia dice por medio de Isaías, hablando de la redondez de la tierra. Ahora, si la creencia de los antiguos era que la tierra era plana, en un libro tan viejo como la Biblia, debería decir igual que ellos que la tierra era plana. Pero no, en Isaías dice que te posas sobre la redondez de la tierra. Si hubieran leído la Biblia como debía ser, no hubieran acusado a Nicolás Copérnico, ni a Galileo Galilei, ni a Cristóbal Colón por pensar que la tierra era redonda. Ya la Biblia lo decía. Y esos argumentos lo vimos en la primera lección. También decía: tú que sostienes la tierra de la nada, cuando apenas hace pocos años las civilizaciones más avanzadas como los chinos, como los hindúes, creían que la tierra de los hindúes estaba sostenida por varios elefantes que estaban encima de una tortuga que caminaba sobre una gran serpiente, que estaba amarrada como en un péndulo. Sin embargo, ya en el libro de Job, que es el más antiguo de la Biblia decía que la sostienes de la nada. La Biblia no es un libro que cambia, la ciencia sí cambia. Lo que era bueno para el cáncer hace 30 años, hoy ya no sirve para nada. Lo que era bueno para el dolor de cabeza hace 25 años, hoy está prohibido porque causa cáncer. Lo que es verdad nunca cambia, y la Biblia es verdad. Durante muchos años tuvimos copias de la Biblia de 1000 años después de Cristo. Hace apenas alrededor de 50 años, en unas excavaciones en las cuevas del Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto, encontraron rollos de la Biblia de 20 y 25 años antes de Cristo, y de varios años antes de Cristo, y de 70 años después de Cristo. Y lo vacilón de esto es que decían exactamente lo mismo que los que tenían de 1000 años después de Cristo. No habían variado nada. La exactitud con la que los escribas y fariseos, los escribas pasaban la Biblia, porque era mano,
ellos contaban las palabras que tenía cada hoja o cada pergamino. Y después, si tenía 200 palabras, si la hoja que ellos copiaron tenía 201 palabras, la botaban porque no servía. Tenía que tener exactamente el número de palabras que tenían. Medían, digamos, cuántas A había en la primera hoja. Y había 300 A. En esta hay 298. No sirve, hay que botarla. Era contarlo por contarlo, letra por letra, guión por guión. Si empezaba en A y terminaba en B, el siguiente empezaba en A y terminaba en B, con tantas letras, con tantas A y con tantas C. Por eso no hubo error entre los manuscritos que teníamos más antiguos, en las versiones de 1906, de 1920, 1929 y 27. Se contaba con los pergaminos más antiguos de 1000 años después de Cristo. Después viene el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y del Qumran, y decían exactamente lo mismo. Nada había cambiado. La verdad es verdad hoy, es verdad ayer y es verdad siempre. No es solo un libro, pero hoy no puedo defender por qué podemos confiar en la Biblia. Pero tengo que decirle que podemos cambiar, porque la palabra de Dios nos cambia. ¿Cómo nos cambia? Primero, renovando nuestra vida. Segundo, ¿sabe qué hace la palabra de Dios y cómo nos cambia? Erradicando mi culpa. Lo segundo de cómo nos cambia la Biblia es que erradica la culpa que yo tengo. Y esto es grandioso, hermanos, porque no quiere Dios, ni tengo por qué tener ninguna culpa más en mi vida. No tengo que andar en lamentaciones en mi vida y quejándome. No tengo que andar en vergüenza en mi vida. Los errores que usted cometió hoy, la Biblia dice que Él ya los echó a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Que un corazón contrito y humillado nunca despreciará al Señor. Yo he aconsejado gente que se culpa toda la vida porque tuvo un aborto antes de conocer a Cristo. Y cuando podemos hablar la palabra de Dios y demostrarles que eso Dios lo perdonó, si usted vino con un corazón contrito y humillado y ya no tiene por qué vivir esa culpa. Dice, tomará mis pecados, los echará a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de él. ¿Y sabe qué? Pone una boya con un rótulo chico que dice prohibido pescar aquí. Prohibido pescar para que nadie nos pueda pescar. ¿Sabía que Dios no quiere que usted pase la vida llevando una carga de culpabilidad? Que Dios quiere que usted sea libre de la culpa de cualquier error que haya cometido, de cualquier embarcada, porque no hay nadie aquí que pueda tirar la primera piedra, porque todos hemos pecado y hemos cometido errores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere que sean libres de la culpa. ¿Sabía que la Biblia nos fue dada para ser libres de la culpa? Y la Biblia habla, 1 Juan 1:9, de lo que la Biblia habla es de erradicar la culpa de nuestras vidas. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él quiere erradicar la culpa de nuestras vidas. Este se le llama, o le llamamos, el jabón espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Carlitos, Dios es fiel y justo y nos perdonará, pero no solo eso, nos limpiará de toda maldad. Dios nos va a dar un baño cuando confesamos nuestros pecados. Dios nos va a perdonar. No solamente te va a perdonar, nos va a limpiar totalmente. Vamos a deshacer toda la suciedad de nuestra vida. Y este es un verso de limpieza, es un verso de desinfección, de quitar contaminación de pecado que nos asedia. Romanos 8:1. Guárdelo, debe aprendérselo antes de morir. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación, Marisa. Dios perdonó mi pecado. ¿Sabe cuándo Dios me llamó a mí? Dios no me llamó a mí en la campaña de sanidad divina. Dios me llamó siendo aún pecador. Cristo murió por mí. Cristo no murió por mí cuando yo ya estaba predicando. Cristo murió por mí cuando yo era un mal hablado, cuando yo era un ladrón, cuando era un blasfemo, cuando era un marihuana. Ni nada de eso he sido, pero cualquiera de aquí que haya tenido cualquier pecado, Cristo murió por usted, siendo aún pecadores. En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y limpió toda mancha y toda basura de nuestra vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1.
Efesios 5, 25 al 26. Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Estamos hablando de que Él nos cambia erradicando la culpa de nuestra vida. ¿Sabe? Hay gente que todavía sigue siendo herida por lo que le hicieron hace años. Deje eso botado hoy aquí. Hay gente que cuando se acuerda de algo que le hicieron se le revuelven las tripas. Y bueno, mi mamá que le salió. Nada podemos hacer ya. Ya perdone, libere a esa persona y libérese usted también. ¿Cómo es posible que gente que haya muerto hace 20, 25 años todavía me siga hiriendo? No sea tontito, deje eso botado. Entreguen eso a Cristo y deje al final en paz. Pero usted también, si usted falló, si usted cometió pecado, si usted adulteró, si usted y ya vino a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. Efesios 5, 25 al 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para presentársela santa y la purificó. Qué importante, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cómo la lavó con agua? Mediante la palabra. Cristo nos lavó mediante la palabra. Antes dice, ya vosotros estáis limpios por esta palabra. ¿Se acuerdan en el libro de Juan? Cuando tomo la palabra de Dios y lleno mi mente con la palabra de Dios, mi mente se lava. No es una lavada de coco, es una lavada de pensamiento lo que Dios nos hace. Porque yo antes era muy tímido, hermanos, muy acomplejado. Y Dios cambió mi mente en baile. Y ahora a mí no me da miedo hablar en cualquier curso. Y ahora a mí muchas cosas que me dan miedo, ya no me dan miedo. No me da miedo decirle a usted que si compramos un Nokia 80 millones. Porque yo sé que si Dios va con nosotros, hermanos, y que si es el momento de Dios, los planes de Dios nunca van a carecer de financiamiento. Como dijo el finado hermano que respeto mucho siempre, G. Ávila, el que paga invita. El que invita paga, más bien. El que invita paga. Cuando alguien me invita a comer, yo llevo plata por si acaso, pero porque son personas. Pero después de que usted me invitó, usted paga. Y cuando Dios me llamó a este ministerio, me llamó y he aprendido una palabra que es un problema en mi vida. Ningún soldado es soldado a sus propias expensas. Antes de que voy a ir a pelear, tengo que ir a comprar el fusil para pelear. La carabina de Ambrosio. Y comprar las balas, y comprar el salteque, y comprar las botas. No, cuando alguien está en un ejército, el ejército le provee todo lo que necesita. Y cuando usted es un soldado de Cristo, Dios le va a proveer todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen aló? Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Se lava mi cuerpo, se limpia mi suciedad, la basura, lo malo, la vergüenza, el pecado de mi vida. Todos lo lavamos a través de la palabra que Dios nos da. Hay una palabra especial para usted en esta mañana. Dios ya pagó por usted, ya Dios lavó su culpa y es hora de que usted sea libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Así que el que conoció a Cristo ha conocido la verdad y Cristo nos hizo libres. Hay un poder de limpieza en este libro, hermanos, que cuando lo leemos se elimina la culpabilidad de nuestra vida porque aprendemos la verdad. La verdad es que Él cargó nuestros pecados y si yo llego, hermanos, y le digo, Belinda, ¿cuánto debe usted de polacos? Tanto, tome, cuando pasan, tome, yo lo pago, yo lo pago. Si el polaco pasa la otra semana a cobrarle y usted lo paga, es por tonta, pero ya fue pago. Y Cristo ya pagó por mis pecados. ¿Por cuáles? Por todos. Y yo no tengo ninguna deuda con el diablo. La Biblia dice, tomando el acta de los decretos que nos en la contraria y clavándolo en la cruz y exhibiéndolo públicamente. Allí nos hizo libres. Y ahí clavó la lista de polacos que tenía Satanás y dijo, consumado es. Dieguillo ya no debe nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Francisco no debe nada. David está liquidado. No le debe nada al diablo. Si usted paga por vainas, nos cambia. Y lo tercero que hace la Biblia, y por qué la Biblia nos cambia, es porque activa nuestra fe, activando nuestra fe. La Biblia nos cambia, activando nuestra fe. Romanos 10:17, tienen que saberlo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Activa mi fe. La Biblia me cambia porque activa mi fe. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que oímos es la palabra de Cristo. La mayoría de la gente no vive
seguros en la vida. La mayoría de la gente no es valiente. La mayoría de la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Tenemos miedo de tomar riesgos. Me lo dice a mí. La mayoría de la gente tiene miedo de fracasar cuando quiere empezar algo. Tienen miedo a morir. La mayoría de la gente está lleno de toda clase de miedos y no caminan con confianza y tienen miedo. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra activa nuestra fe. Y cuando esto activa nuestra fe, su vida tiene que cambiar. Fe es la palabra activada. En Romanos 10:17 la Biblia dice esto: la fe viene como resultado del oír, y el oír el mensaje que es la palabra de Cristo. Entonces, la diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda, hermanos, es que los libros de autoayuda pueden decir algunas cosas buenas. Le dicen cómo puede cambiar. Le dicen cómo puede hacer, pero no se dicen cómo hacerlo, que es muy importante. Usted lee un libro de autoayuda que dice: si realmente quiere tener éxito en la vida, tiene que dejar de preocuparse. Mago, brujo, adivino. Si quiere tener éxito en la vida, tiene que ser muy útil. Lo que le voy a decir: renuncia a sus malos hábitos. Está bien, es cierto, pero no nos dice cómo hacerlo. Y eso es bueno también. Te va a decir cosas correctas que tenemos que hacer, y tiene razón los libros de autoayuda. Hay un montón de cosas negativas, hay que pensar positivo y no negativo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo detenemos, hermanos? No tienen poder, ni los libros de autoayuda tienen ese poder para cambiarnos. Ahora, el poder de la palabra de Dios es que no solo te dice qué hacer, sino que te dice cómo hacerlo. Y eso es lo importante. Cuando nos dice cómo hacerlo, nos hace aumentar nuestra fe. Cuando leo las miles de promesas que tiene la Biblia para nosotros, algunos dicen que 33,000, otros que 3,000 y resto, con 1,000 me bastan. Donde Dios dice que si haces esto, vamos a recibir esto y esto. Eso aumenta mis expectativas, me da fortaleza y aumenta mi fe. O sea, Dios me dice: ¿quieres recibir esto y esto? No como el libro de autoayuda. El libro de autoayuda dice: usted tiene que tener esto y esto. Pero la Biblia dice: ¿quiere recibir esto y esto? Haga esto y haga esto. No solo nos dice lo que necesitamos, nos dice cómo lograrlo. Amén, hermanos. Y esa es la diferencia entre un libro de autoayuda y la Biblia. En Éxodo capítulo 23, verso 29 al 30, Dios le dice a Josué: Josué, estos son tus enemigos y usted los conoce. Es un gran valle, es un problema muy grande lo que viene. Pero el primer año no le voy a dar toda la tierra. La gente quiere que Dios le resuelva todo hoy. Señor, necesito esto, 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 esto y esto. Hay muchos muchachos que no se casan por miedo, porque me falta esto, 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 esto y esto y esto y esto. Y vuelven a ver a sus papás y la lista sale de la casa de sus papás. Sus papás tienen 31 años de casados o 35, y eso les costó tener esto, esto y esto. Y usted quiere con un año casado tener esto, esto y esto. No. Josué le dice Dios a Josué: se lo voy a dar, pero no va a ser en un año ni en dos. Va a ser poco a poco. Así vienen las cosas de Dios. Dios nos va dando muchos cambios en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia, poco a poco. Lo tercero que hace la Biblia para cambiarnos es que activa nuestra fe. Yo hoy soy un hombre de más fe. Creo que tengo bastante fe. No como San Roque, pero sí bastante fe. Gracias a la palabra de Dios y porque yo he visto a Dios respaldando mi vida. Dios me ha madurado y tomo decisiones consultando a los que saben. Y bien haríamos muchos, hermanos, en tomar decisiones no por lo que me parece, sino porque hemos consultado a los que saben. Amén. Porque no siempre lo que nos parece, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. La cuarta manera en que la Biblia me cambia es estimulando mi crecimiento. Hechos capítulo 20, verso 32. La cuarta manera en que la Biblia me cambia es estimulando mi crecimiento. ¿Cuántos tienen hambre? Hay bastante comida, bastantes gallos.
Y barato, estaba viendo ahí un pan con café, 300, me dan de irme a vivir a la iglesia, más bien a mí. No todo vale igual. 300 ni un café. Os encomiendo, Hechos 20:32, a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Vean qué tremendo. Estimula mi crecimiento. Y dice Lucas en el libro de Hechos, os encomiendo a Dios, bueno, lo que transcribe, y a la palabra de su gracia, va a ver Pablo, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra de su gracia. A medida que se va de los Efesios, Pablo les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esa palabra dice, es poderosa para edificaros. Y ustedes deberían subrayar eso, levantarlos, edificarlos, construirlos. La palabra de Dios tiene poder para edificar y darnos la herencia para todos los santificados. ¿Sabe usted lo que es una herencia? La herencia es algo que usted obtiene por ser parte de una familia. O de alguien al que ustedes simpatizan, porque hasta los gatos se heredan, ¿no? Pero la herencia es algo que usted obtiene por ser parte de una familia. Si se muere alguien y no dejó un testamento, usted entra en herencia por default, por orden de consanguinidad, por orden de... 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice por qué es importante la palabra de Dios. Capítulo 3, versos 16 y 17, 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. Estoy leyendo otra versión, ¿verdad? A fin de que ¿qué? De que el hombre o la mujer, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para la buena obra. Pero la escritura, toda, no lo que yo quiera creer, toda la escritura es útil para enseñar, para exhortar y redarguir. El propósito de la Biblia es ayudarte a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a estar bien equipados, vamos a tener todo lo que necesitamos y vamos a estar plenamente preparados y listos para enfrentar la vida. Déjenme resumirle. Recuérdese, es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. De una manera diferente, déjeme aplicárselo a su vida. Cuando la Biblia dice para enseñar, la enseñanza, el Dios mostrándome el camino que tengo que caminar, eso es enseñanza. Cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, es Dios mostrándome el camino que tengo que caminar. Cuando dice reprender, reprender es cuando Dios me muestra cómo me salí del camino, me enseña. ¿Qué me enseña? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Reprender es cuando me muestra cómo me salí del camino y ahora estoy en un hueco y tengo que aprender a salir de ahí. Entonces Dios me reprende. Me enseña cuando me muestra el camino. Me reprende cuando me señala que me fui en un hueco y que me salí del camino y que tengo que salir de ahí. Lo cuarto que hace es corregir. Y corregir es la forma en que yo debo volver al camino y cuál es el camino correcto para mi vida. Eso es corregir. Tengo que cambiar porque caí en un hueco y ahora tengo que corregir algo para salir de este hueco. Y lo cuarto que hace es instruir. Instruir es cómo quedo en el camino y no vuelvo a caer en la zanja. Ahora, papito, ya salió del camino, ya le enseñé, ya lo instruí. Ok, ahora le voy a instruir para que no vuelva a caer en el hueco y no se salga más del camino. Para eso es útil la palabra de Dios, para enseñarme el camino, para que reconozca si estoy fuera del camino, para corregir, para que vuelva al camino y salga del hueco, o para instruir, para que no vuelva a salir del camino y caer en el hueco. Lo quinto, que la Biblia me cambia mi vida, o cómo nos cambia la Biblia, es iluminando mi mente. La quinta manera en que la Biblia cambia mi vida es iluminando mi mente. Salmo 119, 130, se lo leo.
Salmo 119, 130 dice: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Él quiere iluminar nuestras mentes con la verdad de quién Él es, con la verdad de tomar el siguiente paso, la próxima dirección que vaya a tomar en nuestras vidas, con la verdad de cómo manejar lo que sentimos, nuestros sentimientos que estoy teniendo, con la verdad, hermanos, de cómo usted y yo debemos manejar las dificultades en las relaciones o en los éxitos, la relación que estoy teniendo. Agregue Salmo 119, 99, que el Salmo 119 es el más grande de la Biblia y habla sobre la palabra de Dios, que dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Tengo más conocimiento, más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Ve la sabiduría que nos da. Salmo 119, 130. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla la entiende. Lo hemos leído antes. 119, 130. Cuando usted se sumerge con toda su mente en la palabra de Dios, se enciende una chispa. Vamos a ver la semana que viene cómo nos ilumina la Biblia, cómo la Biblia nos da claridad para tomar decisiones y caminar. Y entonces Él te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente, que es lo que necesitamos a veces, hermanos. Ver las cosas diferentes y no cerrarnos. Y me cierro donde solo mi manera de ver las cosas es la que está bien. Y a veces necesitamos una perspectiva diferente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enciende una chispa, nos ilumina para ver las cosas diferentes. Una vez que eso sucede, vamos a ver una mejor dirección en nuestra vida para tomar decisiones. Va a ser como una lámpara, como un foco. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios me va a alumbrar por donde tengo que caminar. Ahora, usted decide si camina o si no camina, pero nos va a servir para no perdernos. Usted verá por dónde camina. Como dijo un hermano, usted saberá. Si usted quiere lo hace, pero usted saberá. La sexta manera en que la palabra de Dios cambia nuestra vida es levantando mi estado de ánimo. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermanos, han llegado palabras de Dios a mi vida en momentos tan difíciles y cruciales y han sido un rema, ¿verdad? Es que había un anuncio de Skin Bracer hace años, Skin Bracer de México. Se levantaba así, se levantaba el chavalo a rasurarse, se echaba Skin Bracer y le hacían así, unas palmaditas con Skin Bracer de México. ¿Ah? Y entonces el tipo donde lo espabilaban de los dos manazos cuando se echaba Skin Bracer de México, lo espabilaba y decía: gracias, lo necesitaba. Y a veces la Biblia es como el Skin Bracer de Venom para los cristianos. Nos da dos palmaditas y nos espabila y dice: gracias Dios, gracias Dios. Levanta mi estado de ánimo la Biblia y así cambia nuestras vidas. Algunos realmente, Romanos 15, 4, necesitamos como un elevador del estado de ánimo, ¿verdad que sí? Porque andamos caídos. Y saben que cuando usted anda decaído, le echa las culpas a todo el mundo. Diego me dijo tal cosa, no, hermano, perdón, pero póngame atención a algo. Esto que yo estoy predicando hoy, lo está oyendo usted ahí y usted a la par. Y usted a la par y usted a la par. El mismo mensaje. Lo que usted piense que yo quise decir es cosa suya. Yo dije lo que dije. Como dijo la finada Rafaela, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque dos personas a la par, uno preparó su mente para oír la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Preparaba el terreno, porque si usted tiene un terreno todo sucio, lleno de hojarascas, lleno de mala hierba y todo, ¿cómo va a sembrar ahí? Tiene que limpiar ese terreno, porque lo que yo estoy predicando en la palabra de Dios está escrito, no estoy agregando ni quitando lo que el mensaje de hoy. La palabra de Dios es la semilla, el terreno es usted. ¿Y qué va a hacer? No, que la misma semilla produzca fruto en un terreno y en otro más bien quede quemado, apenas caiga como gota de agua en el desierto. El problema no es la palabra, el problema es el terreno que fue sembrado.
Algunos realmente necesitan un elevador del estado de ánimo en estos momentos, hermano. Porque está deprimido, porque se siente de mal humor, porque se enchaquetó, porque no le dan pelota, porque no le importa a nadie. Según ellos, eso no es culpa de Dios. Es usted que tiene que cambiar, hermanos. Hay gente que está teniendo una fiesta de autocompasión, hermanos, donde el único invitado que hay es usted mismo. Pobrecito yo, y nadie me quiere, y mi mamá, es que yo no soy como los otros, y mi mamá no es igual a la mamá del otro. ¡Por favor! Había un juego chiquitillo que decía, pobrecita la huerfanita. Y había un chiquillo y una chiquilla que se acostaba ahí a la orilla del caño, así. Y todo alrededor, que no tiene ni padre ni madre, la echaremos a la calle a llorar su desventura. ¿Se acuerdan? Desventura. Y decía la huerfanita, cuando yo tenía mis padres, me vestían de oro y plata, y ahora que no los tengo, me visten de pura lata. Y lata. Hay hermanos en la iglesia que son como la huerfanita, el pobrecito de la iglesia. No, hermanos, yo puedo sentirme deprimido, pero yo no estoy deprimido. Yo no soy, y lo hemos predicado en estos días, yo no soy como yo me siento. Yo pude haber tenido un problema y sentirme que fracasé, pero yo no soy un fracasado. Porque yo tengo que ver todas las perspectivas, sobre todo de la perspectiva de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, levantar mi estado de ánimo, no cantar el de la huerfanita. Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, Romanos 15:4, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Alentados por la palabra, perseveremos. Yo voy a salir adelante. Amén, María. El diablo no me ha destruido. 36 años de cristianismo y no me ha destruido. Sí me han pegado unos mecos bien buenos. Me han agarrado de agorreado y en las osas me le he puesto para que me dé. Pero aquí estoy. Porque me he agarrado de la palabra de Dios. Me he agarrado de la palabra de Dios. Si no hubiera sido por la palabra, yo ya hubiera caído. Cuando he tenido problemas graves llorando y queriendo deprimirme, yo digo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para mí. Si otra gente ha salido, yo también salgo. Este problema lo voy a enfrentar con la palabra de Dios, porque si no, caigo y el diablo me desbarata. Amén. Todo, sí, todo está escrito en las Escrituras. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene la intención de alentarme y de animarme. Está hecho, destinado y enviado para apoyarme. La palabra de Dios, Dios la manda y nunca volverá a Dios vacía. Subirá y cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Y cuando la Biblia dice a los que aman a Dios todo ayuda para bien, es porque todo, y todo es todo, lo que viene en mi vida, bueno y malo, me va a ayudar para bien. Me quedé sin trabajo, me va a ayudar para bien. Me dejó mi esposa, me va a ayudar para bien. Me dejó mi esposo, me va a ayudar para bien. Estoy enfermo, Dios me va a sacar victorioso. Y de esta dificultad que Dios no me mandó, me va a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Todos los días necesitamos pasar un poco de tiempo a solas con Dios. Nosotros podemos llamarlo devocional, tiempo a solas, como quiera. Tiempo de inspiración, pero hay que pasar un rato con Dios. Tú eres mi refugio, dice el salmista en el Salmo 119, 114. Mi escudo y tu palabra es la fuente de mi esperanza. Salmo 119, 114. La palabra de Dios tiene la intención de renovar, la intención de animarnos, de alentar. La palabra de Dios tiene la intención de darte esperanza. Si estás desalentado, si has perdido la esperanza. Y esto solo me dice una cosa: usted y yo no estamos realmente en este libro, porque si lo estuviéramos, no estaríamos desanimados. Si lo estuviéramos, tendríamos esperanza. Cuanto más se sienta desanimado usted, hoy o en cualquier momento, más necesita la palabra de Dios en su vida. Séptimo, la séptima manera
en que construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios para que nos cambie, o en que la palabra de Dios nos cambie, es libera mi potencial, hermanos. La palabra de Dios ha liberado todo lo que yo puedo dar y hacer, libera mi potencial. Y esto es muy importante porque solo Dios que te creó conoce lo que usted es capaz de dar, cuál es su potencial. Ni siquiera yo sé cuál es mi potencial, pero Dios sí sabe lo que soy capaz de dar. Así que tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios para sacar su vida de las cajas donde te ha encerrado la gente, diciéndole: usted es esto, usted nunca va a hacer nada, usted es un baboso, usted es un tonto, usted... ¡No! Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me dice que empezó la buena obra en su vida, Él es fiel y la va a terminar. ¿Sabe qué me dice Dios? Dios todavía no ha acabado conmigo. Dios todavía tiene muchas cosas para mí. ¿Sabe que no he visto? Cosas que ojo no vio, que oído oyó, ni han subido entendimiento de hombre, Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Todavía le falta mucho a Dios con usted. No soy lo que la gente dice que soy. Ni siquiera soy lo que yo creo que soy. Soy lo que Dios dice en su palabra que soy. Y llegaré a ser lo que Dios dice en su palabra que llegaré a ser. En este momento hay mucha gente, lamentablemente, que vive expectativas de lo que piensan los demás. ¿Cómo cuesta, Marisa, eso? Querer complacer a un hombre, querer complacer a un hijo, querer complacer a un patrón, a un vecino. Yo no puedo vivir bajo las expectativas. Este soy yo. Yo aprendí hace años que yo no puedo cambiar a Lili. Que lo único que yo puedo cambiar soy yo. Lili no la puedo cambiar. Y cuando yo aprendí a aceptar a mi esposa, soy más feliz. No quiere decir que todo lo que haga esté bien, pero he aprendido a aceptarle y a comprender que el único que cambia mi matrimonio soy yo. Y así matrimonio ha mejorado, hermano. Porque yo sé que yo soy el que tengo que cambiar, no ella. La gente vive bajo la aprobación de los demás. Le preocupa qué piensan los demás. Su vida ha sido limitada por grabaciones de personas que te metieron en lo que ellos querían que usted fuera. A veces no tuvieron la intención de hacerlo, pero lo hicieron. La Biblia dice en Juan 8:31: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, si usted se mete en la Biblia y conoce la verdad, que es la palabra de Dios, esto lo va a liderar, lo va a desbloquear, le va a ser capaz de hacer cosas que nunca pensó que iba a hacer. Va a liberar todo su potencial. 3 puntos importantes. ¿Cómo obtengo, pastor, esos 7 beneficios para que mi vida sea cambiada? Primero, ¿cómo obtengo esos beneficios para que mi vida sea cambiada? Primero, agarre la Biblia y apréndala. En otras palabras, aprendiéndola. ¿Cómo obtengo el beneficio para que mi vida sea cambiada? Esos 7 beneficios. Aprendiendo la palabra de Dios. Jesús dijo en Marcos 12:24: el error de ustedes es que desconocen las Escrituras. Erráis porque desconocéis las Escrituras. No se puede hacer algo que usted nunca aprendió. Su problema, dije al principio que lo íbamos a ver, nunca es su problema. Su problema es la respuesta al problema. Puede tomar 2 personas hoy mismo, exactamente con el mismo problema. Uno vence y otro falla. Uno tuvo éxito y el otro no tiene éxito. ¿Por qué? Porque el problema nunca es el problema. El problema siempre es la respuesta que la gente da ante el problema. El problema es ver el vaso medio lleno o medio vacío. El problema es pensar en japonés y dicen que el pensamiento japonés es: si alguien ya lo hizo, yo puedo hacerlo. Porque alguien ya lo hizo. Y si nadie lo ha hecho, yo puedo ser el primero. El asunto de un cristiano es, Pedro lo dice, porque ustedes están sufriendo como si les viniera una prueba nueva. No les ha venido una prueba nueva. Muchos hermanos alrededor del mundo están pasando las mismas pruebas. Yo he puesto un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la empresa de una fábrica de zapatos, y me decían de una máquina, yo manejaba todas las máquinas, por eso nunca me echaban. Porque si alguien faltaba, yo agarraba la máquina en producción, cualquiera que fuera, grandes máquinas. Porque yo decía, si él pudo, yo puedo. No lo voy a hacer yo solo, quiero, pero déjeme cambiarlo. Y
veces yo iba al servicio sanitario, pasaba por la cocedora de zapatos, que era muy grande y fuertísima y nueva, italiana, y agarraba un zapato y le decía, chichi, ¿me dejas coser? Sí, lo ponía, chichi, 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 y se me iba, y le pasaba por aquí la costura, hermano, por aquí. Lo ponía queditito y me iba. Pero siempre que iba a coser le pedía que se me dejaba tantearlo, y el hombre me dejaba. Bueno, los zapatos salían malos y ya, no era un montón. Cuando se fue Chichi para México, me llamaron y me dijeron, brother, porque yo era el brother. Dicen que aquí el que medio se la juega con la máquina es usted, ¿usted cree? Y le digo, y sí. Si quiere checas, las checas eran aquellas botas que iban cosidas por fuera. Si quiere checas, se las hago. Y fui. Y eso era una faja. Empezaba aquí, aquí montaban, iba la faja, aquí pasaba por un horno, pero la faja no podía parar con zapatos. Un zapato atrás de otro. Y voy yo cosiendo, hermano. Tuve que poner la máquina lo más lento, por dicho que tenía velocidades. Y ahí iba como una gallina comiendo el otro. Y aquella faja llena de zapatos. Y tenían que pararle. Y ese dolor de cabeza, y tenían que parar de producir aquí, porque se me llenaba la fila. Tenían que apagar el horno, porque el horno era para secar. Si seguía ahí el horno, no se quemaba el zapato ahí. Pero ahí estaba. A media semana, ya hasta me daba el lujo de sentarme en la orilla de la faja mientras que llegaba el zapato, porque iba. Si alguien pudo, yo puedo. Y si alguien ha pasado adelante porque haya tenido la pérdida de un ser querido, y si alguien puede ser cristiano aunque tenga un hijo en drogas, y si alguien ha podido seguir siendo cristiano aunque haya tenido un matrimonio que falló, y si alguien puede seguir siendo cristiano aunque se le murió el papá, la esposa o el esposo, yo también puedo seguir siendo cristiano y adorar a Dios. El problema no es el problema es cuál es tu respuesta ante los problemas. Amén, hermanos. Cada problema tenemos que verlo como una oportunidad, y depende de cómo respondemos a él. Esa oportunidad va a ser para crecimiento o para ser para nuestra destrucción, pero usted es el que decide. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tuvimos aquí un pequeño problema técnico, faltan como 12 horas. No mentiras. Por aquí estamos, ya casi. Cuando usted guarda rencor, en realidad usted no guarda rencor, usted tiene rencor, y eso lo va a autodestruir. Se mantiene en autodestrucción, en autodolor, solo se hace daño a usted mismo. Cuando usted se aferra a sus rencores, a las heridas que le hicieron, a lo que le ha lastimado, a las quejas que tiene contra Dios, usted se está autoflagelando. En realidad tienes que aprender. La Biblia nos dice cómo actuar cuando tenemos rencor, y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la Biblia me dice que Dios es todopoderoso, y que Dios es omnisciente, y que Dios sabe por qué suceden las cosas, y que hay cosas que Dios cambia nuestros planes, porque hicimos planes para años. Pero algo pasó en algún momento de tu vida que cambió tus planes. Y cuando Dios cambia mis planes, hay tres cosas que esta iglesia sabe que pasan. Primero, Dios llama mi atención. ¿Estamos? Y me dice, papito, deténgase un momento, iba muy rápido, necesitamos hablar. Venid, estemos a cuenta. Hablemos. Mis planes cambian. Lo segundo que Dios hace cuando Él cambia mis planes es que Él tiene un plan mejor. ¿Cuántos dicen amén? A veces perdemos un negocio, un trabajo, y creemos que la vida se fue. Él tiene algo mejor para usted. Si usted no lo logró es porque no era suyo. Si hubiera sido suyo, nadie se lo quita. Y lo tercero que pasa cuando Dios cambia nuestros planes es que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. A pesar de lo que pasó, a pesar de que no entiendo, no voy a guardar rencor, pero voy a seguir confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir creyendo en Dios. ¿Cómo puedo lograr estas cosas? Aprendiéndolo, la Biblia. Segundo, aceptando la Biblia como mi autoridad. Voy a lograr todas estas cosas para que me cambie. ¿Cómo quiere decir eso? Aceptándolo, la Biblia como mi autoridad. Bueno, hay cosas en la Biblia que yo no entiendo, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que no me gustan, pero las acepto. Hay cosas en la Biblia que son, según yo, inconvenientes, pero las acepto. Y hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca las hubiera dicho, pero las acepto. Aceptando la Biblia como autoridad, la Biblia me va a cambiar. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios, Alexandre, y yo no soy Dios. Dios todo lo conoce,
y Él sabe por qué pasan las cosas. Para mí tratar de entender a Dios es como una hormiga queriendo escribir en internet. No puede, hermano, es bien difícil. Yo no puedo entender a Dios, pero acepto que la palabra de Dios es veraz y lo que Dios dice es cierto. Cuando yo acepto la Biblia y no me quejo, aunque no me guste, aunque no me parezca, la Biblia me va a cambiar. Al oír ustedes, 1 Tesalonicenses 2:13, la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Oyeron una palabra y la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Amén. Y tercero y último, ¿cómo puedo obtener estas cosas para que la Biblia me cambie? Actuando en ella, no solo oyéndola, no solo sabiéndola, sino actuándola. Juan 13:17. Ya es el último punto, hermanos. Juan, yo sé que hoy es más pesado, espero que tenga más hambre. Juan 13:17. Jesús dijo en Juan 13:17, ahora que estaban estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. O en la versión suya, bien hacéis si las hacéis. Amén. Vea que no dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por saberlas. No, por hacerlas. Yo le he predicado a usted hoy. La Biblia dice muchas bendiciones, pero Dios lo bendecirá a usted no por conocer la Biblia, sino por hacerla. Construir sobre la roca. No dice Dios los bendecirá por escribirlas en su cuaderno, ahora que saben estas cosas. No, Dios los bendecirá por hacerlo. Termino. Usted y yo no vamos a ser bendecidos por las partes de la Biblia que sabemos. Nuestra vida no va a cambiar, ni va a ser bendecida por la cantidad de Biblia que sepamos. Nuestra vida va a ser bendecida por la Biblia que hagamos, por la Biblia que apliquemos, por la Biblia que pongamos en acción. Nada hace usted con el mensaje que hoy predicamos si no lo pone en práctica a partir de hoy mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia nos cambia, pero es necesario que Dios nos agarre confesados y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, guarde vuestros pensamientos y todo nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hay ventas por todo.